Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová. Un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida. Editorial Pan de Vida. Adquiere la saga del desierto, del pastor Natán de los Reyes, que contiene 3 ejemplares, donde descubrirás principios bíblicos para una transformación en vida. En el proceso de transformación, Dios nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar, que por muchos años ha afectado nuestra manera de vivir. El reino de Dios y su justicia. Debemos dejar que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y morir al viejo hombre. El sacerdocio del creyente. El Señor busca a hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo con Él en la montaña para mostrarnos nuevas cosas. Adquiere la saga del desierto en formato físico o digital por Amazon. Además, búscanos en Facebook como Libros Cristianos, Editorial Pan de Vida. La saga del desierto. No hay comparación entre las cosas que nos puedes ofrecer. Atado estaba yo, pero al darme tu visión me liberé. Nos demuestras tu amor, permitirnos vivir otro día más. Y quiero solo orar, agradeciéndote la vida que me das. En ti siempre puedo ver una oportunidad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Es tu gran fidelidad, es tu amor y tu bondad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Esperamos que la palabra que hoy compartiremos pueda ser luz para nuestra vida, pueda bendecir y edificar nuestros corazones. Hoy quiero compartirte de una parábola que aparece en Mateo capítulo 25 y es conocida como la parábola de los talentos. Y dice la escritura así, Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos,
y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vamos a hacer una pausa aquí, pero vamos a ver algunos conceptos o algunos principios que aparecen en esta escritura. En primera instancia, Jesús dice, porque el reino de los cielos es semejante a. Mira cómo el Señor trata de conectar a sus discípulos con los códigos y principios del reino de los cielos a través de una situación común para ellos, o una situación cotidiana, donde era común que un hombre, una persona que tuviera alguna hacienda o que tuviera posibilidades económicas, dejaba a un siervo como encargado, a un mayordomo para que administrara sus bienes. Dice la Escritura que repartió esos talentos. La palabra talentos se deriva quiere decir que era una medida monetaria. No era una capacidad para hacer algo, sino que talento se refería a una medida monetaria que pudiera ser un lingote de plata, un lingote de oro, según las circunstancias de ese entorno. Pero dice que así como este hombre dejó a los siervos, les dejó los talentos, dice que se los dejó de acuerdo a su capacidad. Dice que a uno le dejó 5 talentos porque era su capacidad administrar 5 talentos. A otro le dio 2 talentos porque esa era su capacidad, no le dio más, no le dio menos, no lo hizo por marcar una diferencia con el que tenía 5 talentos, sino porque en ese contexto de la persona solamente podía administrar 2. Y por último aparece uno al que le dejó 1 talento, porque esa era su capacidad. Aquí encontramos cosas interesantes. Por ejemplo, habla de capacidades. Cada uno de nosotros tiene cierta capacidad para hacer las cosas. Y esa capacidad puede ser el resultado de dones innatos, es decir, que desde el nacimiento nos fueron otorgados. Esa capacidad para hacer dibujos, esa capacidad para hablar en público, esa capacidad para liderar, esa capacidad para hacer ciertas cosas que desde niño las mostrabas, desde niño era evidente, eras un líder dirigiendo a otros niños, eras un niño que se ponía a enseñar a otros niños, agarrabas el cuaderno o el libro y lo hacías de maestro. Ahí estaba manifestándose cierta capacidad innata. Innata quiere decir que te fue otorgada en tu nacimiento o en la concepción en el vientre de tu madre y naciste con eso y ya lo tienes. Hay otra capacidad que nosotros desarrollamos en la medida que hacemos las cosas. En el desarrollo de las cosas adquirimos capacidad. Muchas veces tenemos temor de hacer algo, temor de emprender algo, pero en la medida que lo hacemos, en la medida que enfrentamos esos temores, desarrollamos cierta capacidad. Y ese es el contexto de estas 3 personas. Uno tenía capacidad para tener 5 talentos, para administrar, contextualizándolo, 5 millones de pesos. Si cada talento es una medida monetaria y representara 1 millón de pesos, quiere decir que él podía administrar una empresa de 5 millones de pesos. Mientras que el otro podía administrar una empresa de 2 millones de pesos. Era la capacidad que tenía, era la fuerza o orden mental y personal que le permitía administrar esos 2 talentos que contextualizándolo son 2 millones de pesos, pero había otro que tenía la capacidad solo para administrar 1 millón de pesos. Mira cómo vemos algunas diferencias. Perdón si uso medidas monetarias, pero Jesús usó esos talentos que eran una medida monetaria para enseñarnos un principio del reino de los cielos. No que el reino de los cielos está interesado en el dinero, sino que habla de capacidades que tenemos en la vida, capacidades para hacer cosas. Y es bien interesante e importante prestar atención a esto, porque a veces queremos hacer cosas para las que no tenemos capacidades, porque queremos ser como el que tiene 5 talentos, o porque queremos tener cierta empresa que tiene otra persona, o porque queremos hacer ciertas actividades que tal o cual persona realiza. Y nosotros debemos tener precaución y tener cuidado de no querer hacer algo para lo que no fuimos creados, de no querer hacer algo solo porque vemos en redes sociales que alguien lo realiza, que alguien lo hace, sin que nosotros tengamos
y esa capacidad para realizar las cosas. Entonces, pero vemos aquí que algo muy interesante, que el que recibió un talento, lo enterró. No dice la Escritura por qué lo enterró, simplemente lo enterró. Mientras que los otros, el que tenía 2 talentos y el que tenía 5 talentos, se enfocaron en negociar con ellos. Se ocuparon en multiplicar ese talento que el dueño de los talentos le había dejado, en multiplicarlos. De manera que, si lo podemos contextualizar, quiere decir que si tenían 2 millones de pesos, invirtieron en algo para vender y generar una ganancia, de manera que siguieron vendiendo, comprando cosas para seguir vendiendo, intercambiándolo tal vez por vacas, por ovejas, por cosechas, por tierras, y de tal forma que de toda transacción le quedaba una ganancia, que a final de cuentas, cuando leemos que vino el dueño de los talentos, encontramos que el que tenía 5 talentos, ahora tenía 10 talentos. Y el que le habían dejado 2 talentos, ahora tenía 4 talentos, dice la Escritura. El versículo 20, versículo 19 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Enseguida, dice el versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, tus 2 talentos que me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y entonces dijo el dueño: quítenle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué impresionante! El Señor está hablando de cuando nos presentemos en el reino de los cielos, que en algún momento vamos a dar cuenta de nuestra vida. Y mira, de aquí podemos extraer varias cosas más, que si nosotros nos ocupamos en hacer el bien, si nosotros nos ocupamos en cosas productivas, si nosotros nos enfocamos en desarrollar nuestra vida de acuerdo a los dones o a las capacidades que tenemos, entonces vamos a estar procurando hacer el bien. Nuestra mente va a estar ocupada en cosas buenas. Si sobre todo entendemos que esos dones y esas capacidades nos las ha dado el Señor y que son una herramienta para mantenernos productivos, entonces nuestra vida estará enfocada en la productividad, nuestra vida estará enfocada en la fe, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo espero desarrollarme correctamente, yo espero hacer las cosas bien, yo espero multiplicar los recursos que tengo, yo espero multiplicar los dones que tengo, yo espero darle buenas cuentas a mi Señor, entonces mi mente estará ocupada en cosas buenas. Y esto pasó con el que recibió 5 talentos, que multiplicó los 5 y le dieron otros 5, entonces cuando hizo cuentas, cuando entregó cuentas, le dijeron: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. De igual forma, el que recibió 2 talentos y entregó 4, le dijeron: bien, buen siervo y fiel. Estas palabras nos deben retumbar: buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Esto nos recuerda que cuando Adán fue puesto en el huerto del Edén, fue puesto para labrarlo y para cuidarlo.
Quiere decir que tenía que estar enfocado en realizar la tarea que el Padre le había encomendado. Labrar la tierra y cuidarla. Tenía que estar dedicándole tiempo al campo. Tenía que estar aprendiendo a cultivar el campo. Cuando él fue puesto allí, tal vez no sabía el principio de la siembra y la cosecha, pero la fue descubriendo en la medida que se desarrolló en el huerto, en la medida que trabajó en aquel lugar donde fue puesto. De igual forma nosotros, cuando hacemos las cosas, cuando nos enfocamos en una visión, cuando buscamos investigar, descubrir cómo hacer mejor las cosas, nuestra mente, nuestro corazón estará enfocado en cosas buenas. Adán estuvo ocupado en el huerto y estuvo trabajando y el huerto fue productivo y el huerto estuvo desarrollándose hasta que puso la mirada en algo que no debía ponerlo, que fue cuando la serpiente vino y los sacó del contexto en el que estaban, porque el Señor les dijo: puedes comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la serpiente indujo a Adán y a Eva que comieran de ese fruto, y como consecuencia de eso fueron echados de aquel huerto, y ahora la tierra que ellos tenían que trabajar les daba espinos y cardos, y con el sudor de su frente comían el pan de cada día. Esa fue la consecuencia de no obedecer las instrucciones del Señor. Esa fue la consecuencia de no prestar atención a las indicaciones del Señor. Y pareciera que esto fue lo que le ocurrió al hombre de un talento. Porque el hombre de un talento, en vez de trabajar el talento, en vez de multiplicarlo, lo enterró. La instrucción fue tanto para el de 5 talentos como para el de 2 talentos, y al del talento fue: negociad con ellos, ocúpense, manténganse enfocados, piensen en cómo multiplicarlo, desarrollen su capacidad de visualizar, desarrollen la fe, pierdan los temores. Este hombre expresó que había enterrado el talento bajo tierra porque él sabía que el dueño del talento cosechaba donde no sembraba y recogía donde no esparcía. Y esta puede ser una figura de alguien que no se desarrolla y espera que el dueño del talento, que el dueño del universo, que es nuestro Dios, le dé semillas donde él no sembró, le dé una cosecha donde él no trabajó. Y ciertamente Dios es bueno y misericordioso. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él hace llover sobre buenos y malos. Él espera que nosotros estemos enfocados en cosas buenas, que seamos productivos, que trabajemos. De hecho, en el Nuevo Testamento dice el apóstol Pablo que el que no trabaja, que tampoco coma, porque eso es andar desordenadamente. Y siendo que Dios nos ha dado capacidades y nos ha dado tiempo en esta vida, nosotros debemos aprovechar bien el tiempo, debemos trabajar, debemos desarrollarnos, debemos ser productivos, porque esto es algo que a través de esta parábola podemos entender, nos mantiene ocupados en cosas buenas y es algo que agrada al Señor. ¿Sabes por qué? Porque esos talentos que están en tus manos, esos dones, esas capacidades que te dio el Creador, te las dio para que, 2 cosas, te las dio para que tú fueras productivo, pero también para que sirvieras a tu prójimo. La palabra labrar, que aparece en el libro de Génesis, capítulo 2, cuando dice la Escritura que Dios puso al hombre para que labrara la tierra, la palabra labrar es el vocablo abad, y este vocablo se puede traducir al español como labrar, trabajar, esforzarse, pero también significa adorar. ¡Qué impresionante! ¿Cómo relaciona el trabajo en ese lugar con la adoración? ¡Qué impresionante! Esto quiere decir que si nosotros nos desarrollamos de acuerdo a esos talentos y capacidades que tenemos, le estamos dando gloria a Dios. Por eso es importante que nosotros, en todo lo que podamos hacer, le demos gloria a Dios. ¿Nos ha ido bien? Hay que darle gloria a Dios. Tienes capacidades para hacer diseños, tienes capacidades para escuchar a la gente, tienes capacidades para enseñar, eres un buen médico, eres un buen empresario, eres un buen administrador. Ese es un don que Dios te dio y además es algo que has desarrollado en la vida que Dios te dio. Entonces, es importantísimo que nosotros sepamos que todo eso que hemos logrado, sea mucho, sea poco, es gracias a Dios. Tengas 2 talentos, es gracias a Dios. Lo multiplicaste en 4, gracias a Dios. Tienes 5 talentos, gracias a Dios. Lo multiplicaste en 10,
Gracias a Dios. Ahí nosotros debemos darle gracias al Señor, porque por Él podemos hacer lo que hacemos. Dice la palabra que por Él somos por Él somos y hacemos. Somos y hacemos. Somos lo que podemos ser y hacemos gracias a Dios, gracias a que Él nos da su favor, nos da su bendición. Este hombre del talento fue duramente confrontado. El dueño del talento le dijo, le hubieras dado ese talento a los banqueros para que me dieran intereses. Hubieras dado ese dinero a la gente indicada para que generara un recurso. Y esto es como decir, bueno, mira, si no quieres emprender, si no quieres desarrollar una empresa, por lo menos trabaja. Dale ese talento, ese recurso a un administrador. Dale esa capacidad a una persona que se atreve a poner una empresa, que se atreve a emprender algo, de perdido produce algo en esa persona que se atreve a hacer algo. Pero no estés de ocioso, es el mensaje final, no estés de ocioso porque tienes una vida. En el libro de Proverbios se nos habla de aquel hombre que es perezoso y dice que debido a la pereza, la pobreza vendrá como hombre fuertemente armado. Qué impresionante. Dice que cuando uno da lugar a la pereza, al ocio, entonces la pobreza tarde o temprano viene a nosotros y dice que viene como hombre fuertemente armado. Ocio, aquí hay un juego de palabras en la palabra ocio y negocio. A estos tres siervos los mandaron a negociar. Y negocio es negar el ocio. Negar el ocio significa no dar lugar a la pasividad, no dar lugar al conformismo, sino que tenemos que aprovechar el tiempo, obviamente sobre el fundamento que Jesús nos pone, que es no caer en el afán y no caer en el engaño de las riquezas. Porque en el contexto de la Escritura, porque la misma Escritura nos equilibra, en el contexto de la Escritura encontramos en el Antiguo Pacto que 6 días se trabajaría, pero el 7º día se descansaría, sería el día de reposo, sería el día de confiar en el Señor, de descansar en el Señor. Sería el 7º día en el que junto con nuestra familia nos ocupamos en aprender del Señor, en meditar en sus caminos, en congregarnos, en pasar un tiempo en familia. Eso es parte de lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Trabajemos, pero también demos lugar para el tiempo en familia, el tiempo espiritual, el tiempo de congregarnos. Dice la Escritura que a este hombre que tenía un talento y que lo escondió en tierra, le dijeron siervo malo y negligente. Y la tercera palabra que dijeron de él fue siervo inútil. A este siervo inútil quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Porque el que tiene le será dado. Es lo que dice, al que tiene le será dado. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Habla de que el que tiene es porque ha estado trabajando, ha estado esforzándose y dice que se le añadirá más. Yo quiero decirte que ese esfuerzo que haces por trabajar, por llevar el sustento a tu casa, por llevar el sustento a tu familia, es una buena labor. Sigue adelante, sigue esforzándote, sigue trabajando, sigue produciendo, pero si tu caso es que no estás aprovechando la vida o el tiempo que Dios te da y esas capacidades que están allí, hoy es tiempo de despertar. Hoy es tiempo de examinar nuestra vida, examinar nuestros caminos y saber que la vida continúa y todo lo que no puedas hacer en este tiempo, con tus fuerzas, con tus capacidades, el día de mañana te puedes lamentar y te puedes arrepentir. Por eso aprovecha esta oportunidad de vida que Dios te da, aprovecha y busca una puerta por donde Dios pueda proveer para tu vida y sal adelante que hay una vida que Dios tiene para ti. Bien, espero que esta palabra te lleve a reflexionar, te lleve a saber que Dios nos da capacidades, nos da talento, nos da una vida y que Él desea que estemos ocupados en cosas buenas. Permíteme orar por ti, permíteme pedirle al Señor que esta semilla pueda ser de bendición para ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en este momento por la persona que me está escuchando, yo ruego que esta palabra que he compartido sea una semilla que pueda ser plantada en su corazón y que pueda dar un fruto que glorifique tu nombre. Que sepamos que esta vida y estos talentos que tenemos nos los ha otorgado el Padre y nos ha plantado en esta tierra para que seamos productivos. Y la productividad implica el desarrollo, el esfuerzo, la visión y la vida de fe. Yo te pido que todo esto sea impartido
sobre la persona que nos está escuchando, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de cerrar este programa, quiero decirte que ahí aparecen algunos códigos QR que tú puedes capturar para hacerte llegar un libro de manera gratuita que esperamos sea de bendición para ti. Y también anunciarte que todos los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico nos reunimos. Ven con tu familia y recibe bendición y recuerda, Dios está contigo. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová. Un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida.